buenas noches. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, le damos la más cordial bienvenida a la presente capacitación denominada La predictibilidad en las decisiones del Tribunal Registral, visión del ciudadano. Para un mejor desenvolvimiento de la capacitación, al finalizar la exposición se abrirá el chat del Zoom para que puedan realizar sus preguntas. Para dar inicio, presentamos a la doctora Marta Silva Díaz, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Derecho Registral por la Universidad de Córdoba, España. Especialista en Derecho Civil, Derecho Administrativo y Derecho Registral. Se ha desempeñado como registradora pública y vocal del Tribunal Registral de la SUNAR durante 26 años. Adelante, doctora Marta Silva. Bienvenida y la escuchamos. Muchas gracias por la invitación. En realidad estoy volviendo a compartir una conferencia que ya la dicté en la jornada, pero le he agregado algunos temas que han surgido justamente a raíz de decisiones, las más recientes del Tribunal Registral, que les voy a comentar al final. Me parece siempre importante que nos adentremos en estos pronunciamientos, sobre todo cuando son precedentes de observancia obligatoria. Entonces, voy a compartir con ustedes la presentación y vamos a tratar de avanzar pues al mejor ritmo que podamos para poder terminar con todo lo que he planeado compartir con ustedes en esta oportunidad. Entonces, lo que tenemos, o cuando a mí me plantearon visión del ciudadano, en realidad es visión del administrado, ¿no? Yo desde el año 2013 no trabajo en el sistema registral, renuncié y trabajo como abogada de un estudio jurídico, ¿no? Donde veo, como es lógico, temas administrativos, municipales, registrales. Entonces, soy una usuaria más del registro ahora. Entonces, en mi calidad de usuaria y además de conocedora del registro por dentro, es que se me ocurrió empezar diciendo, bueno, ¿cuál es la problemática más frecuente con la que el ciudadano o el administrado puede chocarse cuando va a hacer un trámite en registros públicos, ¿no? Bueno, en lo que respecta a la calificación registral, en primera instancia, sobre todo, encontramos mucho que los registradores aplican literalmente las normas, ¿no? Literalmente al pie de la letra. La forma literal de interpretar es una de las formas que están previstas en el derecho, ¿no? Obviamente nuestra primera aproximación es literal, ¿no? La literalidad de las normas es importante cómo están redactadas, pero más importante aún es que conozcamos no solamente la norma que estamos leyendo, sino todas las normas del ordenamiento jurídico, de tal manera que podamos aplicarlas de manera sistemática, ¿no? Entonces, una aplicación excesivamente literal de la normativa y esa falta de visión sistemática es lo que a veces, eh, digamos, en mi caso particular, como administrada, puedo apreciar que no es lo correcto, no es lo que espera el administrado, ¿no? Inaplicación de pronunciamientos del tribunal registral. Tribunal registral se pronuncia mediante precedentes de observancia obligatoria y estos son obligatorios desde su publicación en el Diario Oficial Peruano. Ahí no me refiero a esos, ¿no? Me refiero a pronunciamientos en general que diariamente emite el Tribunal Registral en esta labor de resolver las apelaciones y que sirven de pauta para la calificación de la primera instancia, ¿no? En muchas ocasiones yo he tenido que recurrir a invocar alguna resolución del Tribunal Registral que ha resuelto un caso similar. Obviamente el caso fue resuelto a favor del interesado en el caso que suelo invocar y solicito que se aplique el mismo criterio, ¿no? La mayor parte de las veces los registradores atienden al criterio,
y creo yo se sienten más tranquilos de resolver con un respaldo de una resolución del tribunal registral, ¿no? Lo que falta un poco es que se mantengan empapados de esas resoluciones para que las apliquen directamente y no tenga el usuario que tener que ubicarlas, digamos, hacer esta búsqueda en la página web, porque no, digamos, no aparecen por magia, sino que hay que hacer una búsqueda por el tema, por la sumilla, ¿no? Entonces, podría ocurrir que los registradores estén más al tanto de lo que está diciendo el tribunal registral. Claro que es cierto que el tribunal registral, y eso lo voy a tocar casi al final de la exposición, a veces se contradice a sí mismo, ¿no? Una sala contradice a otra. No es que el vocal emita resoluciones en sentido votos en sentido diferente, no, sino que como hay 5 salas, a veces una sala puede no estar de acuerdo con otra. Eso se ha visto, sigue ocurriendo y en esos casos es necesario uniformizar el criterio, ¿no? Pero mientras tanto, yo considero que ambos criterios expresados en las resoluciones son válidos porque son criterios interpretativos. Si son criterios interpretativos, no es que haya blanco o negro, que este está bien y este esté mal. Hay en el derecho, justamente es muy rico y muy vasto en este aspecto, una más de una forma de interpretar una norma legal, ¿no? Si no, no tendríamos, no veríamos a diario en los noticieros a constitucionalistas opinando en sentido contrario sobre un mismo tema, por ejemplo, ¿no? Sin ir muy lejos. Entonces no es nada malo, no hay que proscribir la discrepancia de criterios que pueda existir, ¿no? Sino que hay que privilegiar esta atención al administrado, ¿no? Frente a dos criterios posibles de interpretación, preferir aquel que permita la inscripción del título. Bueno, y finalmente el incumplimiento de plazos, que es algo que los usuarios sufrimos a diario, que no tiene que ver, bueno, aunque sí debería tener que ver con predictibilidad, ¿no? Porque nosotros esperamos que se cumplan los plazos del reglamento y esos plazos del reglamento no siempre se cumplen, ¿no? No siempre se cumple que el registrador remita el título al área técnica al día siguiente o las 48 horas de su presentación, con lo cual el plazo no va corriendo en contra del administrado, ¿no? Ese tipo de situaciones es importante tener en cuenta. Ahora, el administrado tiene derechos reconocidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Que en realidad es una norma de muchísima importancia y que creo yo durante mucho tiempo quedó relegada, ¿no? Las normas de procedimiento administrativo, incluso antes de la Ley 27444, eh, que había un reglamento general de normas de procedimientos administrativos, ¿no? Em, pero que quedaron relegados y en realidad pensábamos dentro de la caja de las normas registrales sin darnos cuenta de toda la protección que la Ley de Procedimiento Administrativo General brinda a todos los administrados en general, incluso a los usuarios de los registros públicos, ¿no? Y de ahí que los derechos del administrado que sustentan la existencia de una predictibilidad, que es un principio administrativo, ¿no? Y no solamente administrativo, en realidad también es un principio constitucional, ¿no? Predictibilidad o de confianza legítima. Para ello, se sustenta en el derecho fundamental a la igualdad, que todos seamos tratados de igual forma en cuanto a la aplicación de las normas, ¿no? Igualdad ante la ley, derecho fundamental a la igualdad. El principio de razonabilidad que es tan importante, ¿no? Sobre todo en que la decisión que se tome sea una decisión proporcional, ¿no? Acá podemos entrar a decir, por ejemplo, ¿te parece razonable que porque en una parte del título se puso que el lado medía 3,73 cuando en todo el resto del título decía 3,75 y en el plano también? O sea, ¿te parece importante proporcional detenerte en una pequeña discrepancia que no invalida y no genera
de ninguna manera la imposibilidad de conocer cuál es el dato correcto, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, por ejemplo, tienen que ver con este principio de razonabilidad. ¿Qué más tenemos? El principio de seguridad jurídica, que no está literalmente en la Constitución, pero que el Tribunal Constitucional ha reconocido como uno de los principios que informan y que subyacen en todo el ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Lo ha recogido en innumerables sentencias, siendo una de las más importantes la sentencia en la que se pronunció sobre la vigencia y la constitucionalidad del artículo 7 de la Ley 27555 referida al uso del formulario registral, ¿no? Esa es icónica esa sentencia en la cual hubo un desarrollo de la seguridad jurídica vinculada justamente a la función registral, ¿no? Entonces, por eso es también tan importante conocerlo. La interdicción a la arbitrariedad, esto es algo sumamente importante, ¿no? ¿Qué cosa es arbitrario, por ejemplo? Que un determinado funcionario, o no, no hablemos de funcionario, hablemos de entidad, ¿no? Una determinada entidad a través de sus funcionarios, de su personal, emita decisiones en determinado sentido y sin que haya un cambio normativo de por medio, tal vez amanece un día y le aplican a uno un criterio distinto, desfavorable, ¿no? Eso puede ocurrir a nivel de la municipalidad, de la Superintendencia de Bienes Estatales, de registros públicos y cualquier órgano del Estado, ¿no? Eso sería arbitrario, ¿no? Un cambio de criterio sin una debida justificación. Deja de ser arbitrario un cambio de criterio, creo yo, y así lo reconocen muchos doctrinarios de derecho administrativo, cuando ese cambio de criterio tiene un sustento sólido, ¿no? No simplemente invocar tal vez un artículo o simplemente no invocar ningún fundamento para el cambio de criterio, ¿no? El cambio de criterio tiene que fundamentarse debidamente. Fuentes del procedimiento administrativo, de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General, las resoluciones emitidas por la administración a través de tribunales o consejos regidos por leyes especiales, léase tribunal registral, ¿no? Estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicados. Son fuentes del procedimiento administrativo, ¿no? Estamos hablando de una de las fuentes del procedimiento administrativo, que son estas resoluciones que establecen criterios y que estos criterios sean debidamente publicados. Acá todavía no hablamos de precedente de observancia obligatoria. El término precedente de observancia obligatoria está acuñado más bien en el Reglamento General de Registros Públicos, ¿no? Acá es un término distinto el que utiliza la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Qué más nos dice la Ley del Procedimiento Administrativo General? Nos dice que estos actos administrativos que interpretan con carácter general, etcétera, etcétera, son de observancia obligatoria mientras dicha interpretación no sea modificada, ¿no? Ese es lo único que nos dice la norma administrativa. Acá difiere la norma administrativa de la norma del Reglamento de Registros Públicos, que establece tres supuestos en los cuales deja de ser obligatorio el precedente aprobado, ¿no? Acá solamente se habla, y creo yo que es más saludable lo que ha hecho la ley que lo que ha hecho el reglamento, mirándolo en retrospectiva, ¿no? Que nos habla solamente que mientras dicha interpretación no sea modificada, ¿de qué forma? De cualquiera de las formas legalmente aceptadas, evidentemente, ¿no? A ver, el precedente administrativo debe recaer sobre situaciones jurídicas no regladas plenamente. Entonces, que haya un vacío o una indeterminación normativa o una indeterminación interpretativa. En esos casos, calza el precedente, ¿no? Ahora, si no hubiese ningún tipo de discusión, porque se trata de una norma sencilla, clara, directa, y la situación fáctica que se presenta calza al 100% en esa norma, entonces
no hay un vacío, ¿no? No encontramos un vacío, no encontramos la forma de decir esto se puede interpretar de otra manera, ¿no? Serán casos aislados. En este momento no se me ocurre un ejemplo, porque los ejemplos que se me van ocurriendo en la cabeza siempre tienen algún matiz, ¿no? Que me hace más bien pensar que esa situación es poco probable, ¿no? Que la interpretación literal calce perfectamente con la aplicación de la norma. ¿Qué más tenemos? Silvia Díez Sastre es una especialista en derecho administrativo española y ella manifiesta en su libro, que se llama El precedente administrativo, que los precedentes pueden crear derecho justamente porque porque llenan un vacío normativo, ¿no? Llenan un vacío normativo, establecen una regla a seguir en este supuesto de hecho, ¿no? Y esta regla es una regla nueva porque no está expresada de esa forma en la ley, ¿no? Entonces, los precedentes pueden crear derechos, sí lo pueden hacer. Lo hemos visto mucho en el Tribunal Constitucional, ¿no? Digamos, es una situación que se repite con los precedentes que se aprueban en diversas sedes, ¿no? Incluso en sede judicial. Y en la medida que crean derechos, se sitúan en el mismo plano que las normas, porque el efecto que surten es como si fuera una norma legal, ¿no? La diferencia es que en cada caso, ¿no? Entre el precedente o sea, la norma y el precedente es que cuando aplico el precedente tengo que hacer en cada supuesto un esfuerzo para identificar la regla, ¿no? Un esfuerzo para identificar la regla comparando el supuesto resuelto con el supuesto que yo quiero, digamos, abordar, ¿no? Y eso se ve aquí en este cuadrito con un poco más de claridad, ¿no? Los elementos de la norma jurídica y los elementos del precedente. En el caso de la norma jurídica tenemos como supuesto de hecho una anticipación hipotética, ¿no? El legislador se abstrae y crea una regla sin pensar en un caso concreto, sino en un conjunto de casos que quiere resolver, ¿no? Se anticipa de manera hipotética una posible realidad futura que requiere ser regulada. Y la consecuencia es el acto resultante de la subsunción del hecho. Yo subsumo el hecho dentro de la consecuencia jurídica y la aplico a esta situación de hecho. En cambio, el precedente, estamos frente a un supuesto que no es hipotético, sino es un supuesto cierto y concreto, ¿no? El supuesto cierto y concreto que tengo es el caso, el título en el caso de registros públicos, ¿no? Tengo un título donde unas partes celebran un determinado acto jurídico, pactan una serie de estipulaciones que son propias de ese contrato, ¿no? Hay circunstancias de hecho concretas. Entonces, ¿qué hago yo para aplicar el precedente? Tengo que verificar que haya semejanza entre el título que presento y el título que fue resuelto. Yo siempre he pensado, y lo sigo pensando, que no basta leer la sumilla del precedente que publica el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Sino que hay que ir a la resolución o a las resoluciones que sustentan el precedente y solo de esa manera poder tener mayor tranquilidad al invocar el precedente, ¿no? Allá, el caso se parece porque estos son los elementos en común, los elementos semejantes del caso resuelto que dio lugar a la aprobación del precedente. Ahora, ¿qué más nos dice Silvia Díez Sastre? Que el precedente se puede entender como una especie de argumentación implícita, ¿no? Así como en una norma no necesitamos argumentar, ¿no? O sea, digamos, si es que vamos a aplicar una norma, la norma en sí, sí, salvo que pueda tener diversas interpretaciones, eh, tiene una exposición de motivos o tiene una literalidad suficiente que en conjunto con el resto del ordenamiento me lleva a determinada conclusión, ¿no? En cuanto se aprueba un precedente, hay toda una argumentación que yo puedo encontrar en dónde, en la resolución. Y como esta argumentación es implícita, la decisión que tome el registrador de inscribir en base
al precedente es una decisión ajustada o conforme a derecho. Para aplicar el presente obligatorio, entonces, es necesario hacer el test de semejanza al que ya nos hemos referido, ¿no? Y ese test de semejanza no implica que haya identidad absoluta entre las circunstancias de hecho. No es que tenga que ser copia y calco, ¿no? Por eso las normas le llaman título similar, un título similar a otro ya resuelto. No dice un título idéntico, ¿no? Obviamente que si tenemos un título idéntico porque es una serie de títulos referidos al mismo predio o a la misma urbanización o al mismo edificio, o sea, solamente cambian las partes y cambia el bien, pero todos los elementos que confluyen son idénticos, podríamos decir que el caso es igual. Pero en estos casos, en realidad, no es necesaria una identidad absoluta entre las circunstancias de hecho. Y hay que identificar la ratio decidendi del precedente, de la resolución en este caso, es decir, eh, cuál es la conclusión, a través de qué, de la argumentación, ¿no? De la argumentación principal y hay una argumentación secundaria, ¿no? Lo que se llama el obiter dicta. Entonces, en ese caso, eh, hay que hacer este test que ya lo hacemos a veces de manera automática, ¿no? Cuando hay un cierto entrenamiento para revisar si es que el precedente se puede aplicar al caso que yo quiero aplicar, ¿no? Ahora, los criterios interpretativos, dice la Ley de Procedimiento Administrativo General, pueden ser modificados si se considera que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general, ¿no? Solamente esos dos supuestos se mencionan, ¿no? No es correcta la interpretación, la instancia, ¿no? El órgano, plural, el tribunal cambió de opinión, eso es posible, como vamos a ver en los ejemplos que les traigo ahora. Y lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo es que la nueva interpretación no puede aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. Entonces, acá hay una regla general, que no es una regla que contenga, a su vez, subreglas de aplicación del precedente en el tiempo. Eso lo ha hecho el Tribunal Registral este año, justamente, dictar una serie de disposiciones sobre la aplicación del precedente en el tiempo, ¿no? Hay varias de esas disposiciones, bueno, un par de esas disposiciones con las que yo no concuerdo porque me parece que esas interpretaciones van en contra de la regla general de la Ley de Procedimiento Administrativo General que dice que la nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores salvo que fuera más favorable a los administrados, ¿no? ¿Cómo concluye la vigencia del precedente vinculante? Como les dije yo, en la norma de procedimiento administrativo dice porque el propio órgano modifica o deja sin efecto el criterio, ¿no? Por considerar que no es correcto, ¿no? O que vulnera el interés general. Eso es lo que nos dice la Ley de Procedimiento Administrativo. En cambio, en el artículo 158 del Reglamento General, todavía vigente, nos añaden dos supuestos más. Por mandato judicial firme, ¿no? Queda sin efecto un precedente, o por norma modificatoria posterior. Puede sonar muy claro, ¿no? Pero no es tan claro, ¿no? No es tan claro cómo funciona esta conclusión de la vigencia del precedente vinculante. En el caso de mandato judicial firme, por ejemplo, evidentemente que si yo voy a un contencioso administrativo de una resolución del Tribunal Registral que me fue desfavorable y el Poder Judicial eh, modifica, no, digamos que se sustenta esa resolución del Tribunal Registral en un precedente vinculante, ¿no? En eso se sustenta la resolución del Tribunal Registral. Y el interesado entabla una acción contencioso administrativa contra esa resolución del Tribunal Registral. Y digamos que el Poder Judicial analiza el criterio utilizado, que por cierto sustentó un precedente, y dice, no, no estoy de acuerdo con esta interpretación. Ahí tenemos un mandato judicial que si queda firme,
sí me daría con claridad este, esta forma de concluir con el criterio vinculante, ¿no? Pero también tenemos una infinidad de resoluciones sentencias que emite el Tribunal Registral perdón, el Poder Judicial en todas sus instancias, que son sentencias firmes, no pueden quedar firmes ante el juez, ante la Corte Superior, pueden quedar firmes, o irse a la casación y recién ahí quedar firmes, pero no sabemos si cualquier sentencia que interprete de manera distinta como interpretó el Tribunal Registral sirve para decir, no, ya ese precedente ya quedó fuera de aplicación. No es tan claro. Tampoco es claro cuando hay una norma modificatoria posterior, ¿no? Porque suena también fácil, ¿no? Ah, sí, la norma dijo lo contrario a lo que dice el precedente, por lo tanto ya está modificado. Obviamente que si cambia la norma que fue interpretada por el precedente, lo que yo sí creo que debería haber es que el tribunal registral revise nuevamente el criterio, ¿no? Pero quiero ponerles aquí un par de ejemplos, ¿no? De manera rápida nomás. Un par de ejemplos de norma modificatoria posterior y cómo es que frente a un caso de norma posterior, en este caso, por ejemplo, de caducidad de hipotecas que garantizan obligaciones futuras eventuales o indeterminadas, cambió la norma del reglamento, pero no cambió, no quedó sin efecto el precedente, ¿no? Eh, entonces, ¿qué cosa se requirió? Se requirió ir nuevamente a sesionar en un pleno y el pleno dijo, ¿sabes qué? A pesar que ha cambiado la norma del reglamento de predios, el criterio debe mantenerse vigente y lo dijo expresamente en otro precedente posterior, ¿no? Pero, digamos, a nivel de primera instancia, en este caso ya estaba ocurriendo que no se estaba aplicando el precedente por considerar que la modificación del artículo del reglamento de predios había sido modificado, ¿no? Hay que hacer una relectura, definitivamente los términos del artículo 87 anterior y del 120 vigente no son idénticos, ¿no? Pero en el análisis que hizo el Pleno del Tribunal Registral dijo, bueno, no son idénticos, pero para nosotros la conclusión sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, acá en el plazo de caducidad, sé cómo hacer el cómputo de la caducidad en el caso de hipotecas que garantizan obligaciones futuras eventuales o indeterminadas desde la fecha de la inscripción del gravamen. Se basaba en la norma del artículo 87 del reglamento de predios anterior al año 2013, ¿no? Luego se modifica el reglamento de predios y esta norma, una norma similar que regula los mismos supuestos, se recoge en el artículo 120 del reglamento del 2013, ¿no? Donde se regula con una redacción distinta, ¿no? Entonces, esto sí, como les repito, llevó a que la primera instancia considere que, por lo tanto, el criterio del precedente ya había quedado sin efecto en virtud de esta norma posterior, norma modificatoria, artículo 120 del reglamento. Sin embargo, el Tribunal Registral dijo no. El artículo 120 del nuevo reglamento de inscripciones no ha modificado el acuerdo adoptado en el Pleno 100 acerca de la caducidad de hipotecas que garantizan obligaciones futuras o eventuales. He querido compartir con ustedes que este acuerdo se aprobó por mayoría de 10 votos contra 5, solamente para decir y reiterar que los temas son opinables. 5 personas pensaban que sí había quedado sin efecto el criterio y 10 personas vocales pensaron que no, ¿no? Y esto quedó así pues por mayoría porque así es que se adoptan las decisiones en los colegiados. El segundo y último caso que les voy a mencionar es el del área gráfica resultante de la reconstrucción a partir de coordenadas UTM, ¿no? Entonces,
Este precedente había sido aprobado en el pleno que se indica en la diapositiva, donde se había dicho que las coordenadas UTM sirven para ubicar espacialmente los predios y no están establecidas legalmente para calcular el área o medidas perimétricas, por lo que no cabe formular observación en virtud a la discrepancia existente entre el área gráfica resultante de la reconstrucción a partir de las coordenadas UTM efectuadas por el área técnica y el área del plano presentado por el interesado, ¿no? El interesado presenta su plano, por lo general un plano visado por ente generador de catastro. Y resulta que a partir de las coordenadas, el área técnica reconstruye y le sale una figura no idéntica a la figura que está dibujada en ese plano visado. Ahí el tribunal había dicho, no, pero un ratito, las coordenadas tienen una finalidad específica que es ubicar espacialmente a los predios, ¿no? Principalmente suplen la indefinición de los colindantes, ¿no? Colindo con la familia Pérez o con la propiedad del señor Rodríguez. O sea, digamos, esa forma de indicar colindantes no es tan exacta como tener una coordenada que ubica espacialmente al predio en un determinado lugar, ¿no? Entonces, acá lo que se dijo fue eso, ¿no? En base también a una opinión técnica, dicho sea de paso, no fue una opinión, o sea, esta opinión que terminó siendo una opinión legal se basó en un informe técnico que decía lo que decía el precedente, ¿no? Que estas coordenadas no están establecidas con la finalidad de calcular áreas linderos y medidas perimétricas. Por lo tanto, si resultaba distinto el cálculo efectuado por la área técnica, eso no era obstáculo para inscribir. ¿Qué pasa? El año 2020 se emite esta directiva. Esa directiva unifica todo lo que eran las directivas de las áreas técnicas, de las actuaciones de las áreas técnicas, ¿no? Entonces, aquí en la actualización de la base gráfica registral, fíjense que no es una norma de calificación, ¿ah? Es una norma interna para cómo deben actuar las áreas técnicas, las áreas administradoras de la base gráfica registral, ¿no? Entonces, dice la norma que la oficina de catastro aplica las coordenadas eh, para definir la geometría como el área y perímetro del polígono, ¿no? Entonces acá dice, oye, sí sirve para eso, ¿no? Sirve para definir la geometría, área, linderos, área, perdón, y perímetro del polígono. O sea, linderos, ¿no? Porque el perímetro está conformado por los linderos. Y de manera complementaria otros elementos como la cartografía, este, con datos técnicos adicionales para definir su ubicación, ¿no? Se redacta de una forma un poco distinta. Entonces, aquí sí, no es que la primera instancia considerase necesariamente que esta directiva había dejado sin efecto el precedente. El mismo tribunal, mediante dos resoluciones discrepantes, una sala consideró que esa directiva había dejado sin efecto el precedente y la otra sala consideró que no lo había dejado sin efecto, ¿no? O sea, esto me lleva a concluir este, que no es, o sea, si sale una norma modificatoria de respecto a la interpretación que se le haya dado, se necesita que el tribunal se pronuncie sobre la vigencia o ya no vigencia del precedente, ¿no? Es peligroso que no haya este pronunciamiento expreso, porque la interpretación puede ser distinta, ¿no? Esta resolución, por ejemplo, del 2022 dijo, como puede advertirse, esta modificatoria posterior ha dejado sin efecto el precedente. O sea, fue categórico, ¿no? Dejó sin efecto el precedente. Y la otra resolución del mismo año, ¿no? Obviamente no conocía una sala que la otra se había pronunciado, porque de lo contrario hubiese tenido que convocar a un pleno si quería alejarse del criterio interpretativo. Esto puede ocurrir, ¿no? Porque salen casi en simultáneo a veces las resoluciones de las diversas salas, ¿no? Este, Acá lo que se consideró, pues, es que la norma técnica no era una norma de calificación registral, ¿no? Y además que, lo que es muy cierto, además,
es que las medidas de los planos y las indicaciones de los vértices de las coordenadas no son absolutos, nunca lo son, porque si no, no habría rangos de tolerancia, porque hay que tener en cuenta también que el desplazamiento constante de la superficie terrestre determina que en muchos casos hasta la ubicación de un predio pueda variar. Esto no es algo que me estoy inventando, es algo que tiene un sustento geográfico, ¿no? Y geológico. Entonces, este tema fue llevado a pleno registral y en esta oportunidad, por 11 votos contra 4 votos, se aprobó un precedente que se inclinaba a decir que sí se había modificado el precedente anterior, pero que incorporó como, digamos, como elemento relativizador a los rangos de tolerancia, ¿no? Entonces, lo que ha dicho el tribunal en este caso es que si existe esa discrepancia, ¿no? Entre la reconstrucción de las coordenadas UTM y el plano presentado, no va a dar mérito a observación si es que esa discrepancia está dentro de los rangos de tolerancia catastrales registrales existentes para predios urbanos o para predios rurales, ¿no? Entonces, ha habido una matización pero con principal incidencia en que sí habría una variación, ¿no? Que sí habría esta directiva variado el criterio establecido en el precedente. Yo en lo personal hubiese votado como votó la sala, que dijo que no se modificaba el precedente por causa de la directiva, ¿no? Esa es mi opinión personal. Bueno, entonces acá podemos empezar también con estos ejemplos, con la propuesta de modificación del numeral 160.2 del artículo 160 del proyecto de reglamento general publicado por la SUNARP, que habla de los precedentes de observancia obligatoria. Acá repite, por ejemplo, que los precedentes pueden ser dejados sin efecto mediante otro acuerdo del Pleno Registral, mandato judicial firme o norma modificatoria posterior. Yo le estoy agregando como, digamos, como aporte que diga que en los dos últimos supuestos, o sea, cuando es por mandato judicial firme o norma modificatoria posterior, el presidente convocará pleno extraordinario en el plazo de 7 días de haber tomado conocimiento del hecho respectivo para que este órgano determine, ¿no? Si está vigente o no está vigente el precedente, ¿no? No que lo dejen al azar y que ya las mismas salas o los registradores este, digamos, empiecen a dispersar los criterios nuevamente, ¿no? Lo que se pretendió mediante un precedente que se pierda por causa de una norma posterior, ¿no? Vamos a hablar rápidamente aquí de las medidas normativas. No me voy a detener en aquellas normas que no están, o sea, hago un análisis aquí de artículos del Reglamento General prepublicado por la SUNARP, que está siendo ahorita objeto de revisión con las sugerencias que se les han alcanzado, ¿no? Tengo algunas propuestas, las que no han variado mucho, no las voy a mencionar, las voy a pasar por alto. Lo que sí es cierto es que existe esta regla general de propiciar y facilitar inscripciones, ¿no? Que como ustedes saben ha sido incorporada al artículo 2011 del Código Civil el año 2021. Y esa norma nos dice que en el acto de calificación registral, el registrador y el tribunal registral propician y facilitan las inscripciones de los títulos ingresados al registro. Realmente no hay que adoptar ninguna postura digamos, polarizada, ¿no? O sea, ninguna postura extrema, ¿no? No es que ya queremos que el registrador inscriba todo aquello que se le presenta, no, porque el registrador tiene que cautelar la legalidad de los actos que se presentan, el cumplimiento de los requisitos, porque es importante que el registro sea confiable, ¿no? No que el registro sea, pues, un conjunto de actos violatorios de normas que puedan decaer si es que
uno las impugna en el Poder Judicial o las impugna en sede administrativa, ¿no? Tiene que haber un control de legalidad. Pero dentro de ese control de legalidad, el principio que muchos le llaman principio de prueba-inscripción, en realidad que es un elemento de calificación, es si tengo dos interpretaciones posibles de la norma, se me invoca aplicar aquella interpretación que propicie la inscripción del título, ¿no? Por eso vemos que en el artículo 37 del proyecto del Reglamento General se le ha agregado este artículo numeral 37.2 al artículo 37, ¿no? Donde se incluye de igual manera principios del procedimiento administrativo, lo cual me parece muy interesante y muy positivo, ¿no? Este proyecto dice que en el marco de la calificación registral, en concordancia con los criterios de informalismo, celeridad, eficacia y simplicidad del procedimiento administrativo general, cuando se advierta omisiones o circunstancias de escasa relevancia que no determinan la invalidez del acto o documento o que no constituyan obstáculo insalvable con los antecedentes registrales, el registrador y el tribunal registral propician y facilitan la inscripción de los títulos, ¿no? Pero teniendo en cuenta todo este previo, ¿no? ¿Qué criterios aplico en la calificación? No solamente los principios registrales, sino también los principios del derecho administrativo, ¿no? Eso es algo que, como les dije, hasta hace unos años no estaba tan presente en el ámbito del procedimiento registral, ¿no? Pero cada vez se ha ido incorporando, también el propio Tribunal Registral ha ido incorporando la aplicación del principio del debido procedimiento en el procedimiento registral, ¿no? Hay casos en los cuales se ha declarado, por ejemplo, la nulidad de una observación formulada el último día del vencimiento de la vigencia del título, cuando ya el usuario no tenía nada, ninguna posibilidad de subsanar no cuando el usuario ha subsanado a última hora, ¿no? Sino que había subsanado oportunamente y le cae un pronunciamiento a última hora que no le deja alternativa ni siquiera de apelar, porque a veces si uno lee una observación en horas de la tarde, ya no es posible ingresar un recurso de apelación ese mismo día, ¿no? Entonces, ese tipo de criterios del debido procedimiento que no se empleaban antes, el Tribunal Registral hace unos años, yo diría desde el 2019, por ahí, 2020, ha ido incorporando y ahora se pretende incorporar, y eso es muy positivo, al Reglamento General de Registros Públicos, ¿no? Este, yo propongo también incorporar un nuevo numeral, un 37.3 a ese mismo artículo, que diga que las instancias de calificación registral deberán emplear los criterios de interpretación del acto jurídico contenidos en los artículos 168, 169 y 170 del Código Civil en la calificación de los actos y contratos cuya inscripción se solicita, ¿no? Eso lo ha dicho el Tribunal Registral, ¿no? Hay que emplear los criterios interpretativos del Código Civil cuando, sobre todo, en la lectura de actos y contratos inscribibles, ¿no? Este, la finalidad de la norma, la aplicación sistemática, la aplicación finalista, no solamente la aplicación literal de la normativa, que es algo que venimos repitiendo, ¿no? Y también, si bien de alguna manera ya se ha ensayado un artículo similar a este, también como que desarrollar un poquito más, desmenuzar un poquito más para que los registradores tengan presente en el ámbito del deber de propiciar y facilitar las inscripciones, de manera solo enunciativa, no se debe formular observación cuando se identifiquen defectos solo formales que no afectan la validez ni la eficacia documental del título, cuando resulte posible determinar el sentido correcto de los datos equivocados, que ya lo dije al inicio, y a pesar de existir discrepancias, se haya establecido normativamente la prevalencia del contenido de uno de los documentos presentados, ¿no? Ese es el famoso caso de la memoria descriptiva y el plano, ¿no? ¿Para qué observar si ya hay normas reglamentarias que me dicen que el plano es lo que debe prevalecer? Digamos, el artículo 42 es el que suple al actual artículo 33, donde hay normas que se llaman reglas
y límites de la calificación registral, ¿no? Acá no hay mayor cambio. El único cambio que lo he puesto en verde en cada uno de los literales es que lo que el reglamento actual dice no procede formular nuevas observaciones, el proyecto dice no debe formular nuevas observaciones, ¿no? Bueno, vale la intención del uso del verbo, ¿no? No debe el registrador formular nuevas observaciones a los documentos ya calificados, ¿no? No voy a ahondar sobre eso porque esas son normas que entiendo yo son conocidas, ¿no? Lo mismo pasa aquí, no debe, lo demás se mantiene igual, no debe también en el siguiente literal. Acá también hay un pequeño, lo que está en verde es lo nuevo que aporta el reglamento general, ¿no? Porque hay una distinción de los títulos en soporte papel y los títulos digitales, ¿no? Respecto a títulos tachados. Y yo le he hecho un aporte aquí que está en rojo a este literal A3, cuando cualquier registrador en el ámbito nacional conozca el mismo título o uno con las mismas características debe sujetarse al criterio establecido por dicha instancia en anterior ocasión. Es decir, eso es atender a los criterios del Tribunal Registral, ¿no? Pero para que no quede duda respecto a cualquier registrador en el ámbito nacional, no necesariamente el registrador al cual, por ejemplo, se le revocó su observación, ¿no? Sino cualquier otro registrador. Acá no hay mayores modificaciones en la segunda instancia. Acá estas modificaciones en verde son las propuestas por la SUNAT, ¿no? Que también hay algunas precisiones. Acá se ha eliminado uno de los supuestos. Discúlpenme que corra, pero quiero llegar a mi última parte. Este, aclaración. Acá yo estoy proponiendo, lo que está en rojo es mi propuesta siempre. Algo que el Tribunal Registral no hacía en mis tiempos y ahora se hace es que cuando hay una observación basada en un informe técnico, muchas veces, la mayoría, casi todas las veces, el tribunal lo que está haciendo ahora es, ya, revoco tales, 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 respecto a este punto, que el registrador remita nuevamente al área técnica, ¿no? Para que se pronuncie de acuerdo a lo que el tribunal ha dicho en tal considerando, ¿no? Eso me parece malísimo, me parece pésimo. Debería seguirse la costumbre anterior. Es decir, el mismo tribunal pedía la aclaración, ya sea al mismo, actualmente que ya se puede, a la subdirección de base gráfica registral, ¿no? O sea, el mismo tribunal puede pedirle una aclaración al mismo órgano de primera instancia registral o a la segunda instancia y con ese nuevo informe recién resolver. Eso es lo que debería ocurrir. No está ocurriendo, se manda en ejecución de resolución y eso en realidad dilata tremendamente la calificación de los títulos. En el caso de las tachas especiales, debería revisarse, hay demasiados casos y casos complejos, ¿no? Yo he tenido justamente dos experiencias en este mismo año de tachas especiales, lo que me ha llevado a repensar en que si esa tacha especial realmente deba tener plazos tan cortos, ¿no? Porque lo que justifica la tacha especial es que son cosas tan obvias que el registrador en una lo va a mirar y lo va a tachar, ¿no? Pero no es así, no es así. Yo creo que es así cuando se presenta copia simple y debió ser copia certificada. Ya, clarísimo, objetivo, ¿no? Pero otros supuestos son mucho más complejos. Por eso, por un lado, estoy proponiendo que los plazos se amplíen un poco, al menos, tanto para el usuario, para el registrador y para el tribunal registral. Y por otro lado, que se reconsideren los supuestos que están incorporados, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este caso, que rapidito les cuento. Yo tengo esta tacha especial revocada, resuelta con la resolución 2143/2024, ¿no? Es una tacha de personas jurídicas donde yo presenté un título, una escritura pública donde se insertó un poder con apostilla y cadena de legalizaciones que venía del extranjero.
Y el registrador me dice, no es acto inscribible en la partida de la sociedad, toda vez que el instrumento público que dará mérito a la inscripción es otorgado por el apoderado y no por el otorgante del poder. No tuvo tiempo de leer el registrador. O sea, obviamente la escritura fue otorgada por el apoderado, lo que estaba inserto era todo el poder, y el poder, con apostilla y todo, decía que ese apoderado podía formalizar en escritura pública el poder, ¿no? Para que se pueda inscribir. Entonces, tacha especial al día siguiente, ¿no? El título era del 9 de mayo, se tachó el 10 de mayo, ¿no? Este, y esto se revocó, obviamente, con una resolución del 24 de mayo. El tribunal tuvo que correr, pero en realidad el tribunal sí se dio el tiempo de leerlo, ¿no? Y revocó la tacha especial. Tengo este otro caso también de este año, de predios, ¿no? Un caso de predios donde se pide una rectificación al registro en base al mismo título archivado, a los mismos antecedentes. Y la tacha, pues es una tacha larguísima, especial, donde me dicen que no hay título. No hay título, que no he presentado el título. No lo he presentado, pues, porque estoy pidiendo una tacha, perdón, estoy pidiendo una rectificación en base a los documentos archivados y a un nuevo informe técnico que debía solicitar el área técnica, ¿no? Este título sí demoró más porque el título era de 14 de febrero, se tachó el 22 de marzo, ¿no? Un mes después, no se cumplió el plazo. La resolución sale el 11 de abril del 2024 y esta resolución dice que el registrador envíe al área técnica. ¿Y cuánto demora en inscribirse? 2 meses, más de 2 meses, más de 2 meses. Finalmente se inscribe el 17 de junio. Esto hubiera podido evitarse si es que el tribunal mismo hubiese pedido el informe técnico y no como ocurrió en ejecución de resolución, donde la registradora envió al área técnica, el área técnica le contesta, ella tiene dudas, le vuelve a preguntar y se han estado carteando durante 2 meses, cuando esto podía resolverse rápidamente, ¿no? Eso es realmente no pensar mucho en el usuario, ¿no? Ahora, en cuanto a aplicación de los precedentes en el tiempo, quería comentar estos dos antes de pasar a comentar los últimos dos precedentes aprobados este año también. Se han aprobado criterios, una serie de criterios, ¿no? De la aplicación, no de la ley en el tiempo, sino de los precedentes en el tiempo. Ya les he adelantado un poco cuál, a mi criterio, debería ser la aplicación del precedente. Siempre aplicar el criterio más favorable al usuario. Si el criterio anterior era más favorable, pues aplicarle el criterio anterior cuando el precedente aún no ha sido publicado, ¿no? Porque recién es obligatorio desde su publicación. Entonces, mi crítica por eso va solamente a dos de los criterios que ha aprobado el Tribunal Registral que son desfavorables al usuario, ¿no? Que son el literal C y el literal E. Eso ya de repente van a tener acceso ustedes a este material para que puedan analizarlo, porque yo quisiera pasar a comentarles dos precedentes, ¿no? Que han sido aprobados ahorita en abril del 2024. Yo estoy de acuerdo con un precedente, a pesar que el precedente es desfavorable, entre comillas, al usuario, desfavorable al criterio anterior. ¿Por qué se llevaron estos dos temas que les voy a comentar al pleno registral? Se llevaron al pleno registral porque salieron resoluciones discrepantes y las resoluciones discrepantes deben, eso sí, no hay duda, discutirse en un pleno y la mayoría del pleno decidir cuál es el criterio que debe quedar como criterio para los registradores y para los usuarios en general, ¿no? Uno de ellos, los dos son cercanos y los dos tienen que ver con temas de predios, ¿no? De predios y temas urbanísticos. Este caso, por ejemplo, cambio de condición o uso del predio de rústico a urbano, ¿no? El predio está inscrito como rústico
¿cómo hago para cambiar su condición o uso? En realidad, esos términos condición y uso también a mí se me hacen un poco no los más adecuados, ¿no? El reglamento emplea la palabra naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del predio? En el artículo 19 del reglamento de inscripción al registro de predios dice, en el acto de inmatriculación, el registrador debe consignar la naturaleza del predio, ¿no? Si es rural, urbano, rústico o eriazo. Entonces, el cambio de rústico a urbano, algunas salas habían estado aceptando que podía darse con la presentación de un certificado de zonificación y vías o de un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? En realidad, ¿para qué es el certificado de zonificación y vías? Es para darle al usuario, al propietario, la información necesaria generalmente para que habilite un predio, ¿no? Para que habilite un predio, entonces le da información de los aportes, de la zonificación que puede emplear, si el predio está en patrimonio cultural o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y el de parámetros, más bien, debería solo emitirse respecto de predios urbanos. Eso es lo que dice la ley 29090. Sin embargo, vemos que a nivel nacional, las municipalidades distritales reparten certificados de parámetros a diestra y siniestra. Y esto estaba siendo utilizado con un criterio equivocado para mí, por eso les digo, ese criterio era favorable al usuario, pero para mí era un criterio ilegal. ¿Por qué? Porque la única forma de convertir un predio rústico a urbano es mediante un procedimiento de habilitación, salvo que estemos hablando de un predio que siempre fue urbano desde su inmatriculación, porque estaba ubicado en ámbito urbano, digamos, los distritos tradicionales. ¿A quién se le puede ocurrir que en el Cercado de Lima, que en el RIMAC, la parte central estoy hablando, ¿no? La Victoria, Lince, no son urbanos los predios ahí. O sea, ¿a alguien se le puede ocurrir? No, ¿no? ¿Por qué? Porque nacieron como la zona urbana de la ciudad. Y esto ocurre a nivel nacional. Pero salvo esos casos, en los demás casos, ¿no? Si yo tengo predios rústicos inscritos, un predio de gran extensión, pues para cambiar su uso, perdón, para cambiar su uso, lo que debo hacer es seguir un procedimiento de habilitación urbana o habilitación urbana ejecutada, habilitación urbana de oficio, incluso la actualización registral, que la norma dice que con eso se cambia el uso del predio, ¿no? Entonces, el criterio adoptado es un criterio conforme a ley. Entonces, yo estoy de acuerdo con este criterio. Pero con el siguiente criterio, y es el siguiente además en la lista de aprobación, yo no estoy de acuerdo tengo varios motivos, ¿no? Por más que exista tal vez un motivo lógico para su aprobación, pero yo encuentro que el criterio no puede ser aplicado en la realidad nacional, ¿no? ¿Qué cosa nos dice este precedente? Dice que cuando conforme a la partida registral el predio tiene la condición de rústico, para inscribir la subdivisión aprobada por la municipalidad, se requiere como acto previo que se inscriba la habilitación urbana, ¿no? ¿Por qué? Porque habían también criterios discrepantes. Había un criterio que decía no, básicamente, ¿por qué decía que no tenía que inscribirse a la habilitación urbana? No calificaban esta situación del acto previo, sino que lo que calificaban era, oye, un ratito, en la resolución que aprueba la subdivisión, el FUJU, visado, etcétera, etcétera, es un acto administrativo que yo no puedo cuestionar y por eso debo inscribir la subdivisión. No importa que el predio esté inscrito como rústico, porque este es un acto administrativo válido. Lo cual es cierto, pero eso es solamente una parte del razonamiento, ¿no? Ahora se está poniendo en aprietos a todos los usuarios a nivel nacional que tienen predios rústicos inscritos, que consiguen la resolución de habilitación porque probablemente el predio ya sea un predio habilitado y le piden que traiga la resolución que aprueba la habilitación urbana, cosa que no siempre es posible. Les voy a dar rápidamente, he puesto, a ver, son 8 motivos por los cuales creo que este precedente no debió ser aprobado en esos términos, sino en los términos contrarios, ¿no? Es decir, permitir la inscripción de la subdivisión.
Bueno, el precedente sobre calificación de acto administrativo es el principal. Si la municipalidad competente ha aprobado la subdivisión del predio, lo mismo que ocurre en el caso de la declaratoria de edificación, debe presumirse que el predio es urbano, porque tampoco la municipalidad debería aprobar una declaratoria de edificación, una conformidad de obra, finalización de obra, si es que el predio es rústico. No debería hacerlo. Si es que lo ha aprobado, significa que el predio es urbano. El registro no es el órgano competente para determinar la naturaleza del predio. El hecho que la partida registral consigne la naturaleza del predio, porque así lo exige el artículo 19 del Reglamento de Predios, no significa que, que el registro es el dueño de esa información, lo que dice a continuación, ¿no? Ese dato no está legitimado. El dato respecto a la descripción física del predio y a su naturaleza no es un dato que está legitimado. Lo que legitima el registro son derechos, ¿no? Esos actos que se generan fuera del registro no están legitimados por el registro. ¿Cómo se indica la naturaleza de los predios en los actos de inmatriculación? De acuerdo a lo declarado por las partes, ¿no? En el título declaran, soy propietario de un predio urbano, así se inmatriculó, pues, como predio urbano. Realmente el urbano no sabemos, ¿no? Entonces, eso ha cambiado un poco porque ahora se piden planos visados. Ahora tenemos un poco más de garantía con las inmatriculaciones actuales, ¿no? Que lo que teníamos con la gran cantidad de inmatriculaciones antiguas en las cuales se decía pues que era rústico o que era urbano, pero si uno va a la municipalidad de repente, uy, dice urbano, pero realmente no es urbano. Entonces, mi conclusión es, no, pero el registro dice que es urbano, ¿lo es? No, la municipalidad va a decir no. Esto es rústico, nunca se habilitó, tienes que habilitar y tienes que dar aportes, ¿no? Esa es la realidad. Después, no existe ninguna norma que determine que la inscripción de la habilitación urbana es acto previo para la inscripción de una subdivisión. Solo se exige la inscripción del acto previo cuando sea necesario para inscribir el acto posterior, ¿no? Como por ejemplo la norma, porque tenemos una norma expresa, que es la del artículo 83. No, que es, ay, ahorita, sí, 83 del reglamento de predios que dice que yo tengo que inscribir la fábrica antes de inscribir el reglamento interno, ¿no? De una edificación. Hay una norma expresa que me dice, esto es acto previo. Entonces, no es necesario en realidad inscribir la habilitación urbana para inscribir la subdivisión, a mi criterio. Normalmente no se exige la previa inscripción de la habilitación urbana o del proyecto de habilitación urbana cuando voy a inscribir una declaratoria de edificación u otros actos posteriores, ¿no? Que sería similar al tema de la subdivisión. ¿Qué cosa califica el registrador cuando se dice que califica adecuación? Del título de subdivisión sobre el predio está referido a identificar al predio y verificar sus características, ¿no? Si hay correspondencia entre uno y otro, quiere decir que puedo inscribir el título. Al margen de que el predio, que respecto del predio no conste inscrita su habilitación urbana. Y finalmente un problema que yo he encontrado en la realidad, ¿no? Que es un problema serio que van a tener los usuarios a partir de la vigencia de este precedente. En muchos casos, la habilitación urbana no está inscrita, que simplemente pasó el historial jurídico del predio y no se inscribió la habilitación urbana y se han inscrito un montón de desmembraciones. Yo he encontrado más de un caso de un predio rústico independizado en varias fracciones y que luego se ha inscrito una habilitación urbana en una de las partidas, donde había un área determinada, pero no era toda el área, pero solamente se inscribió ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la calificación tampoco era una calificación tan exigente. Entonces, realmente estos casos no son pocos, ¿no? Entonces, puede ser que sí tenga habilitación urbana, pero esa habilitación urbana no se ha correlacionado a todas las partidas donde se habían independizado estas parcelas. Si eso es complicado de identificar para un registrador o alguien que maneja los antecedentes registrales, el pobre usuario, ¿qué va a hacer? Le va a tocar la puerta a la municipalidad y la municipalidad, ¿qué le va a decir? No tengo los antecedentes de la habilitación urbana, es algo que me ha pasado en la realidad. No tengo antecedentes de la habilitación urbana, pero esto siempre ha sido urbano, por ejemplo, como respuesta, ¿no? Entonces, en realidad, este es un precedente que creo yo va a traer más problemas que soluciones. Bueno,
he terminado rápidamente porque estoy con el tiempo que me han dado de 1 hora. Así que si es que alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto voy a tratar de absolverla. Les agradezco mucho su atención.